todos los amigos del canal. Hoy vamos a ver el caso de esta pantalla LG. Ese es el modelo 32CS460, la cual no presenta video. Vamos a darle la vuelta a la pantalla para mostrarles. Aquí, como pueden ver, ya la pantalla está encendida y no hay video. Vamos a proceder a destaparla para empezar a revisarla. Como pueden ver, ya la tenemos destapada y vean que hay iluminación. Vamos a proceder a empezar a revisar. Como primer paso vamos a proceder a revisar el voltaje de los 12 voltios que salen de la tarjeta main hacia la tarjeta TCON y salen por esta sección. Ahí, como pueden ver, hay 11.99 voltios que salen de la tarjeta main y van hacia la tarjeta TCON. Vamos a revisar los voltajes en la tarjeta TCON, ya que la tarjeta main está trabajando bien. Los voltajes están todos correctos. Aquí está el de 2.5. Los voltajes están bien. El voltaje de los 5 voltios. El voltaje de 1.8 voltios. El voltaje de 1.2 voltios. Todos los voltajes están bien aquí. Entonces vamos a proceder a revisar los voltajes en la tarjeta TCON para ver y comprobar el estado de la tarjeta. Vamos a quitar el cobertor de la tarjeta TCON para descubrirla y empezar a revisar los voltajes. Quitamos el cobertor, volvemos a colocar los tornillos para sostener la tarjeta en su lugar y que no se vaya a correr y vaya a causar algún corto. Volvemos nuevamente a conectar la pantalla a la corriente, encendemos el multímetro, buscamos tierra chasis y vamos a empezar a buscar los puntos para medir los voltajes. Dice que vamos a buscar el VGL. Este es el VGL. Como pueden ver, hay menos 7 voltios. Están presentes. Vamos a buscar el otro punto, que es el VGH. Estamos aquí en el punto del VGH y como pueden ver, no hay voltaje en el VGH. Comprobamos si están llegando aquí los 12 voltios a la tarjeta y como pueden ver hay 11.95 voltios que están llegando de la tarjeta main a la tarjeta TCON. En ese caso sí tenemos el VGL, que es de menos 7 voltios, el VGH, que es de 25 a 30 voltios, no está presente. Volvemos a medir en el punto, no hay voltaje. Vamos a comprobar el siguiente punto, que es el VDD. Tampoco hay voltaje, está en 0 voltios. Lo que procede a hacer es, vamos a desconectar este flex para comprobar si hay algún corto en la tarjeta que va adherida al panel. Vamos a desconectar el flex, desconectamos la pantalla de la corriente, desconectamos el flex y volvemos a medir, porque muchas veces se dan cortos en los componentes de la tarjeta y eso provoca que los voltajes se pierdan. Vamos a conectar nuevamente la corriente, ya la pantalla enciende
Vean, el flex está desconectado. Volvemos a medir los puntos VGH, ya que el VGL sí está presente, pero igual vamos a volver a comprobar el VGL. Ahí está el VGL, menos 7 voltios. El VGH sigue sin aparecer el VGH. El VDD igual sigue sin aparecer el VDD. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar en esos dos puntos donde no aparece voltaje. Comprobaremos a ver si existe algún corto con respecto a tierra de algún componente que provoque que se esté perdiendo el voltaje. Igual volvemos a desconectar la pantalla de la corriente, apagamos la punta positiva del multímetro, la vamos a poner a tierra chasis, y como pueden ver la punta negativa la vamos a usar para comprobar. Ponemos el multímetro en la función de diodos y comprobamos. El VGL no es necesario porque sí habían los 7 voltios. El VGH, como puede ver, hay .736 milivoltios. Aquí no hay corto. El VGH se encuentra bien. Vamos a medir el punto VDD. Y como pueden ver, hay 0.022 milivoltios. Aquí hay algún componente que está dañado. Vamos a comprobar los componentes que van en este circuito, que están estos condensadores y este otro que van al circuito, para que vamos a comprobarlo. Este condensador que está cerca del conector del flex viene al circuito del VDD. Vamos a medir los condensadores por separado, otra vez en función de diodos. Como pueden ver, todos están midiendo igual. Lo que vamos a hacer es que los vamos a ir despegando. Vamos a nuevamente a conectar el flex y los vamos a ir despegando para medirlos, irlos quitando y medir cuál es el que está dañado. En este caso ya volvimos a conectar el flex. Vamos a ir despegando los condensadores para ver cuál de todos es el que está dañado. Vamos a utilizar la pistola de aire caliente para quitar el condensador y volver a comprobar. Aquí, como pueden ver, ya quitamos el condensador, el primero. Igual vamos a medir si se quitó el corto, eliminando este condensador, porque recordemos que hay 4 más en esa misma línea. Lo ponemos aquí, apagamos la estación, vamos a medir nuevamente, ponemos el multímetro, lo volvemos a colocar en la función de diodo y vamos a medir nuevamente el punto del VDD con respecto a tierra.
Y aquí, como pueden ver, al eliminar ese condensador se elimina el corto, está marcando .444 milivoltios. En ese caso vamos a medir el condensador, que lo tenemos ahí, y como pueden ver, este condensador estaba prácticamente no en corto, pero sí está en fuga, con 0.022 milivoltios, está dañado. Vamos a conectar la pantalla y medimos los voltajes nuevamente. Conectamos la pantalla nuevamente a la corriente y vamos a medir nuevamente los puntos de prueba, el VDD, y como pueden ver, ya ahí aparecieron los 15 voltios del VDD, ya está presente el voltaje. Vamos a medir el VGH y está presente también el VGH, 26.15 voltios. Eso significa que ya se corrigió el problema en la tarjeta Tecon. Vamos a comprobar si en este momento la pantalla está dando video. Vamos a virarla y comprobaremos si el video está presente. Y aquí, como pueden ver, ahí está el logo de LG. Ahora lo que hacemos es ponerle video para probarla bien. Vamos a volver a quitar los tornillos para poner el cobertor de la tarjeta. Vamos a proceder a armarla y conectarle video para probarla. Aquí, como pueden ver, ya tenemos la pantalla. Conectamos una USB para poner la prueba con un video del canal. Ya la pantalla está completamente funcionando bien, la imagen perfecta. Recuerde que este es un video del canal Electrónica RIC desde San Mateo, Costa Rica. Espero que la información les sea de utilidad, que pueda ser de ayuda en sus talleres. Y si les sirve la información y les gusta el video, pues que se suscriban al canal y le den manita arriba. Les agradezco toda la ayuda para que el canal siga creciendo y poder subir más videos y colaborarles en sus labores de cada uno en el taller.